Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Elemental, el programa que nos muestra las maravillas de las matemáticas en nuestro mundo y más allá. Mira, lo logré justo a tiempo, ni un segundo menos, ¿eh? Ay, esa sí que es una verdadera maravilla matemática. Ay, espero que por venir a las carreras no hayas olvidado las tortas, porque hoy haremos un viaje muy largo y nos van a hacer falta. Ya, pero dime a dónde vamos. Vamos al balneario, ¿verdad? No, un poquito más lejos. Hoy recorreremos distancias enormes para conocer nada más y nada menos que 10 de los descubrimientos más asombrosos del universo. Tienes toda la razón. Eso no se puede hacer con el estómago vacío. Bueno, aunque en realidad no podemos ir personalmente a todos esos lugares, porque viajar a esas distancias astronómicas tomaría demasiado tiempo y tortas, podremos llegar hasta allá gracias a una de las herramientas de conocimiento más poderosas que tenemos, los telescopios. Telescopios. Suena como una aventura del sueño, pero ¿no nos perderemos? Tú tranquilo, que nos acompañe un grupo de especialistas que nos guiará y ayudará con su conocimiento. ¿Vienen con nosotros? Comencemos nuestro recorrido abandonando la comodidad de nuestro sistema solar, para ir hasta una galaxia muy lejana y luminosa, donde veremos por primera vez en la historia un tipo de estrellas que hasta hace poco no eran más que una teoría. Astronomers using ESO's Very Large Telescope have discovered by far the brightest galaxy yet found in the early universe, and found strong evidence that examples of the first generation of stars lurk within it, stars that were previously only theoretical. These massive, brilliant objects were the creators of the first heavy elements in history, elements that are necessary to forge the stars we see around us today, the planets that orbit them, and life as we know it. ¿Te imaginas ver algo por primera vez en la historia y además así de importante? Debe ser una experiencia extraordinaria. Elemental. Y todo gracias a la aplicación de las matemáticas. Desde los primeros telescopios, que eran extremadamente sencillos, hasta estos aparatos ultra avanzados. Vamos con nuestro primer invitado que nos contará más. Hola, ¿cómo están? Estamos con el doctor Dani Pash, que es un investigador del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, que está con nosotros. Bienvenido, doctor. Hola, mucho gusto, muchas gracias por recibirme. Muchas gracias. El día de hoy el doctor nos va a hablar de la estrella de neutrones de la supernova 1987A. Y muchas gracias por estar aquí, doctor. ¿Qué implicaciones tiene este descubrimiento de esto que acaban de publicar acerca de este descubrimiento? Sí, mire, es una cosa que llevamos 33 años buscando dónde está esta estrella de neutrones. De hecho, cuando digamos supernova 1987A, quiere decir que es una explosión que ocurrió en 1987. Entonces, se detectan muchos cada año, pero en galaxias muy remotas que apenas se ven con trabajo con los mejores telescopios. Entonces les pone el número, es la 1987A, luego la B, la C, la D, etc. Entonces, esta fue la primera y se dio el 23 de febrero de este año. Lo que tuvo de espectacular es que, como digo, vemos muchas por telescopios muy poderosos, pero al ojo, así, desnudo, la última vez que se vio una supernova la vio Kepler en 1604. Entonces son eventos muy raros, ¿no? Muy poco común. Entonces después de que 380 años, de repente hubo otra. Yo era estudiante de doctorado y cuando me enteré de esto, me cambié de campo, de física me pasé a la astronomía, ¿no? Pensé, bueno, si la última la vio Kepler, no voy a esperar la próxima, ¿no? Y Yo bueno, me volví astrónomo y no sabía nada cuando empecé, pues tuve que empezar de cero. Entonces, estos eventos lo que tienen en cuenta que son explosiones que marcan la muerte de una estrella, estrellas muy masivas. Esta estaba como 10 veces más masivas que nuestro Sol, ¿no? Esas estrellas viven poco tiempo y cuando se mueren producen explosiones tremendas, ¿no? claro. Y durante unos meses esta estrella puede emitir más, llega a un máximo a emitir 250 millones de veces más energía que el Sol. Entonces, es una cosa tremenda, ¿no? Claro. Y si tardamos 33 años en verla después de que explotó, ¿quiere decir que a qué distancia se encuentra esta supernova No, lo que buscamos es el remanente, lo que quedó después de la explosión. Claro.
el punto. Esta se vio, pero está en una galaxia pequeña, satélite de nuestra galaxia, que se llama Nube Mayor de Magallanes, que está en el hemisferio sur y la vio Magallanes en los años, no sé, cuando estuvo allá Magallanes, ¿no? Está a 160.000 años luz de acá. Entonces, obviamente, el 23 de febrero vimos la luz de esta explosión, pero ya lleva 165.000 años en viaje, ¿no? Claro. Pero bueno, nosotros ponemos las fechas desde el momento que la vimos, que nos llegó aquí la señal. Y lo que sabemos es que en esta explosión el centro de la estrella muy masiva colapsa, forma una estrella de neutrones, y esta estrella de neutrones da una energía tremenda al resto de la estrella y la vuela en pedazos. Esas estrellas forman los elementos de los cuales estamos hechos. Siempre se dice estamos hechos de polvo de estrella. Así es. Bueno, este polvo se forma en este momento. Esas estrellas formaron el fierro, carbono, oxígeno. De hecho, todo el oxígeno que respiramos se formaron por esas estrellas y se mandan al espacio. Y sabemos que el motor de la explosión de la estrella de neutrones, entonces llevamos 33 años diciendo, ¿dónde está la estrella de neutrones? No la vimos. Y por fin, el año pasado se vio algo, una burbuja de polvo de estrella, una burbuja caliente, y allá apareció una estrella. Entonces estamos, ¡wow! Claro que sí. La primera en 13 años y ya, finalmente, la teoría está bien, confirmo la teoría, pero nos costó 33 años de esperanza. A ver. Muy bien, pues es muy interesante lo que descubrieron, lo que están trabajando, cómo utilizan las matemáticas para poder modelar y hacer estas observaciones. Muchas gracias por esta conversación, doctor Danny Pash, y continuamos en Jóvenes en TV. Sigamos nuestro recorrido asomándonos a otro rincón del universo al que no sería muy buena idea acercarse. ¿Y eso por qué? ¿Acaso es peligroso? No, si eres inmune a los rayos gamma y a las supernovas, claro. Veamos este impresionante descubrimiento y escuchemos lo que nuestra invitada nos puede decir de este explosivo tema. ESO telescopes have provided definitive proof that long gamma-ray bursts are linked with the climatic explosions of massive stars, therefore solving an enduring mystery. A telescope at La Silla was also able to observe the visible light from a short gamma-ray burst for the first time, showing that this family of objects most likely originates from colliding neutron stars. El día de hoy tenemos como invitada a la doctora en astrofísica Rosa Becerra Godínez, que trabaja en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Hola Rosa, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ustedes por considerarme. Bueno, empecemos a hablar de esto que es tan interesante que es. ¿Nos puedes explicar qué es un destello de rayos gamma y cómo se modelan? Sí, claro que sí. Los destellos de rayos gamma son explosiones extremadamente energéticas que suceden típicamente en galaxias muy distantes. Hasta el momento, son los eventos electromagnéticos más luminosos que conocemos los astrónomos. Las duraciones de estos eventos son típicamente cortas, pueden ser de unas décimas de segundo hasta incluso horas, y se diferencian, por ejemplo, de la observación de las estrellas porque no las observamos toda la noche, sino que nada más por pequeños periodos de tiempo. ¿Cómo se modelan? Bueno, las observaciones que nosotros podemos hacer con los telescopios desde la Tierra o desde el espacio, los podemos analizar mediante los modelos teóricos que hacen los astrónomos teóricos y se modelan numéricamente. Quiere decir que con programas de computadora que puedan reproducir las observaciones que tenemos. Ok, ¿y podrías hablarnos sobre qué es una supernova? Ah, claro que sí. La supernova se da cuando una estrella muy masiva muere. Las estrellas muy masivas las vamos a definir como aquellas que sean entre 6 y 8 veces, que tengan entre 6 y 8 veces la masa del Sol. Y el nombre supernova es bastante intuitivo porque nova significa nuevo, super significa un gran tamaño y te habla de algo que no estaba antes en el cielo. El nombre se lo dan los astrónomos de la antigüedad porque ellos de repente veían un nuevo objeto a simple vista y se daban cuenta de que era algo grande. Entonces
Típicamente esto está asociado a algo que no estaba antes en el cielo y bueno, ha habido varias supernovas bastante interesantes y que se han conocido desde la antigüedad. ¿Y cuál es la diferencia que tienen con las estrellas de neutrones? Las estrellas de neutrones son el remanente. Cuando una supernova explota, lo que queda adentro, en el centro, es una estrella de neutrones. Y esto se le conoce como un objeto compacto junto con los agujeros negros. Si estos objetos compactos provienen de un sistema binario, quiere decir que vienen en pares, y estas dos se acercan demasiado, pueden producir una onda gravitacional. Oye, ¿y es posible que el Sol llegue a ser una supernova? No, por la masa del Sol estamos completamente seguros de que no vamos a convertirse, bueno, el Sol no se va a convertir en una supernova. Lo que sí va a pasar es que en algún momento el Sol se va a convertir en una gigante roja y cuando se expanda, cuando llegue a esa fase y cuando ya la humanidad no va a existir, va a alcanzar a comerse a los planetas Mercurio y Venus. Pero bueno, para ese entonces el Sol ya estará en otra etapa de la vida y de su vida, y la vida como nosotros la conocemos aquí en la Tierra ya tendría que ser diferente si es que aún sigue existiendo. Oh, pues muchas gracias, al menos nos quedamos tranquilos en ese aspecto. Pero bueno, continuamos con el programa. Muy bonitas las supernovas y los rayos gamma, pero mejor visitemos un lugar más familiar y tranquilo. Se trata de un sistema solar que tiene una estrella muy parecida a nuestro Sol y también está repletito de planetas. O sea que vendría siendo como nuestro sistema solar gemelo. Elemental, compañera, elemental, aunque con algunas diferencias, eso sí. Nuestro siguiente descubrimiento no necesita de explosiones para ser espectacular. Déjame mostrártelo. Astronomers using ESO's HARPS instrument in 2010 discovered a planetary system containing at least 5 planets orbiting the Sun-like star HD 10180. They also found evidence that 2 other planets may be present, one of which, if confirmed, would be among the lowest mass exoplanets ever found. Newer observations and reanalysis of the data suggest that there could be even more planets around this star. Hola, estamos con el doctor en astronomía Francisco Blanco, que es profesor investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Paco, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Mi primera pregunta es, ¿qué técnica se utilizó o se ha utilizado para descubrir planetas que están fuera de nuestro sistema solar? Bueno, mira, básicamente son 2 técnicas. Una se llama el tránsito estelar y el otro es el de la velocidad radial. En la técnica del tránsito estelar lo que se hace es una observación de la estrella y se determina un pequeño decremento en el brillo de la estrella, y este es porque hay un planeta que está pasando enfrente de la estrella y oculta parte de la estrella. Entonces nosotros con nuestro telescopio podemos detectar ese decremento en el brillo y saber que ahí hay un planeta que está orbitando esa estrella. En la velocidad radial lo que hacemos es obtener el espectro de la estrella, es decir, es el equivalente al arco iris de la estrella. Pasamos la luz de la estrella a través de un prisma y obtenemos un arco iris. Y al ver ese arco iris, nosotros notamos que hay algo que se mueve. Las rayas de ese arco iris se mueven. Y ese movimiento implica que la estrella está acercando y alejando de nosotros. Y ese movimiento obedece a que hay un planeta que está orbitando alrededor de esa estrella. Esas son las 2 técnicas fundamentales. Excelente, y me imagino que para estas 2 técnicas se necesitan muchas matemáticas, ¿no? Y hay muchos chavos que nos están viendo de bachillerato, de pensamiento matemático. ¿Qué tipo de matemáticas se utiliza para hacer este tipo de descubrimientos? Pues mira, las matemáticas que se utilizan son fundamentalmente no tanto para descubrir el planeta, porque el planeta se descubre simplemente observando el espectro y viendo que hay un corrimiento hacia el rojo, hacia el azul,
y por el otro lado es viendo un decremento en la intensidad de la estrella. Las matemáticas intervienen para determinar el tamaño del planeta y la masa del planeta. Y son matemáticas que los chavos de prepa pueden accesar fácilmente. Son la ley de la gravitación universal y las leyes de Kepler, que son matemáticas de preparatoria. Se habla mucho, Paco, de esto de la zona habitable. ¿Qué nos podrías hablar al respecto? Bueno, la zona habitable es una región alrededor de la estrella en donde la temperatura es tal que hay agua líquida, que puede haber agua líquida. Todas las estrellas tienen zonas habitables, no solo estrellas como el Sol, sino estrellas más grandes, que son mucho más calientes, o estrellas más pequeñas, que son mucho más débiles. Las zonas habitables están más o menos cercanas a la estrella dependiendo del tamaño de la estrella, dependiendo de la emisión de la estrella. Y en estas zonas la temperatura es tal que hay agua, que puede haber agua líquida y por lo mismo puede haber vida. ¿Cómo puedes describir la distancia que existe hacia la Próxima Centauri? La distancia a Próxima Centauri se determinó usando trigonometría. La trigonometría que conocemos desde la prepa. Es una técnica que se llama paralaje, en la que se hacen una serie de cálculos relativamente simples a partir de trigonometría y se determina la distancia a la que se encuentra esta estrella, que son 4.3 años luz. Paco, pues qué gusto platicar contigo. Muchas gracias por tu tiempo y nosotros continuamos en Jóvenes en TV. Uf, qué calor. Oye, ¿y si nos desviamos y hacemos una paradita ahí en las albercas? Te vas a quedar con las ganas porque todavía nos quedan varios lugares por conocer. Y hablando de calor, el siguiente descubrimiento astronómico tiene mucho que ver. Oye, ojalá que no esté tan fuerte como aquí que me estoy achicharrando. ESO's Very Large Telescope was used to detect carbon monoxide molecules in a remote galaxy, seen as it was 11 billion years ago, a feat that had remained elusive for 25 years. This allowed astronomers to obtain the most precise measurement of the cosmic temperature at such a remote epoch, and it matched the temperature predicted by the Big Bang Theory. El día de hoy tenemos como invitada a la doctora en astronomía Gilén Gómez Maqueo. Bienvenida, Gilén. Nos gustaría que pudieras explicarnos primero de qué hablamos, qué es la temperatura cuando hablamos de exoplanetas. Cuando hablamos de la temperatura de los exoplanetas, típicamente estamos hablando de la temperatura de su atmósfera, y eso es porque es la parte del exoplaneta que podemos medir. Entonces, por ejemplo, en el caso de un exoplaneta rocoso como la Tierra, tenemos que emplear modelos físicos de cómo es el planeta en sí y su atmósfera para saber cuánto sería, por ejemplo, la temperatura de la superficie de ese planeta. ¿Cuál es la importancia de medir la temperatura de un exoplaneta? La temperatura del exoplaneta nos da información de cómo es la estructura del exoplaneta. Por ejemplo, si es un planeta gaseoso como Neptuno, o si tiene una capa de hielo como la luna Encélado de Saturno, e incluso nos pueden dar información acerca del clima de ese exoplaneta. ¿Cuáles son las principales dificultades para medir la temperatura a una distancia tan grande? La principal dificultad para medir cualquier propiedad de los exoplanetas no es necesariamente que tan lejos esté, eso sin duda es un problema. No podemos mandar una sonda como a otros cuerpos del sistema solar, por ejemplo. Tampoco podemos ir a medir la temperatura con un termómetro, eso también lo hace muy difícil. Pero la principal dificultad es que las estrellas a las que están orbitando los planetas a su alrededor son muchísimo más brillantes, miles y millones de veces más brillantes que el planeta en sí. Entonces, imagínense que nosotros podemos medir la luz de una estrella, sabemos que el planeta está ahí porque tiene una señal de más o menos 1% de la luz total de la estrella, y la señal de la atmósfera es 1% de ese por ciento. Entonces estamos tratando de medir algo que es una señal muy pequeñita, y eso hace que sea muy difícil esta medición.
Para medir la temperatura se utilizaron los telescopios VLT, que son los Very Large Telescopes, literalmente telescopios muy grandes. ¿Por qué se utilizaron y cómo fue que los utilizaron para medir la temperatura de los exoplanetas? La primera observación que se hizo de la atmósfera de un exoplaneta fue en 2010 y se utilizaron datos del espectrógrafo FORCE, que está en el VLT, y también de la cámara infrarroja que se llama Hawkeye. Estas observaciones se hicieron durante el tránsito del exoplaneta GJ 1412, en el que tenemos a la estrella y entonces el planeta pasa justo enfrente de la estrella, y durante ese tiempo que está pasando enfrente de la estrella, la luz de la estrella pasa a través de la atmósfera del exoplaneta y la atmósfera del exoplaneta deja información de sí misma, ¿no? Y en la luz que nosotros recibimos. Y entonces, como les decía anteriormente, es una medición, o sea, es una señal muy, muy pequeñita que nos cuesta mucho trabajo, y el beneficio de que se haya sido con el VLT es que son telescopios grandes de 8 metros de diámetro del espejo primario, y que se hiciera con estos dos instrumentos nos permite ver la atmósfera a diferentes longitudes de onda, o sea, a diferentes colores. Tenemos información de la atmósfera de diferente color. Pues te agradecemos mucho por esta entrevista, Gilén, de verdad. Y bueno, regresemos con el programa. El último descubrimiento de este capítulo también trata de mediciones, pero tranquilo, esta vez no nos vamos a acalorar. Nada como un descubrimiento fresco y confortable. Es elemental. Veamos lo que nuestros telescopios nos han ayudado a averiguar sobre la atmósfera de planetas fuera de nuestro sistema solar. The atmosphere around a super-Earth exoplanet was analysed for the first time using the VLT. The planet, which is known as GJ1214b, was studied as it passed in front of its parent star, and some of the starlight filtered through the planet's atmosphere. The atmosphere was found to be either mostly water in the form of steam or dominated by thick clouds or haze. Continuamos con la doctora Gilén Gómez Makeoff ahora para preguntarle ¿qué implicaciones tiene saber que hay vapor de agua en un exoplaneta? Entonces, cuando podemos medir no solo la temperatura de la atmósfera, pero además vemos algunas como características de la misma, eso nos permite ver la composición. Y si podemos medir que hay vapor de agua en esa atmósfera, entonces quiere decir que en este exoplaneta existen condiciones específicas de presión y temperatura que permiten que el agua en la atmósfera sea vapor de agua. Claro. Y entonces eso nos da más información en general del exoplaneta, o sea que podemos informar nuestro modelo de cómo es el planeta de una mejor forma porque tenemos esta restricción. ¿Podrías platicarnos un poco sobre qué modelos matemáticos y técnicas se usan para medir directamente la atmósfera de un exoplaneta? ¿Cuáles son los modelos que utilizamos? Pues utilizamos modelos de estructura planetaria que incluyen, por ejemplo, leyes de física acerca de cómo es la gravedad, cómo es la transferencia de calor, y que nos permiten saber qué tan denso es el exoplaneta, qué tan grande o qué tan masiva es la atmósfera. Y también incluye leyes de química que, por ejemplo, nos permiten saber en qué estado están los compuestos, o sea, si hay agua en su atmósfera va a ser vapor o se va a condensar y va a llover. Entonces, eso, básicamente. Pues muchas gracias, Gilén. Continuamos con el programa. Y así llegamos al final de esta primera parte de los 10 descubrimientos más asombrosos del universo. No se pierdan la segunda parte que tenemos reservada para cerrar con broche de oro la semana, y donde conoceremos otros 5 alucinantes descubrimientos astronómicos y las matemáticas detrás de ellos. Recuerden que pueden contactarnos a través de redes sociales utilizando el hashtag Elemental. La pregunta de esta semana es, ¿irías a Marte? Este inspirador episodio me recordó mucho a la frase de Alexander Graham Bell que dice: de vez en cuando vale la pena salirse del camino y sumergirse en un bosque. Encontrarás cosas que nunca habías visto. Por lo pronto, no nos dejemos de mover. Actívate y después, vida saludable. ¡Hasta la próxima!